La revolución digital, también conocida como la tercera revolución industrial, representa el cambio de las tecnologías mecánicas y electrónicas analógicas de la revolución industrial a la electrónica digital. Este proceso comenzó en la segunda mitad del siglo XX con la adopción y proliferación de los ordenadores y el registro digital, y continúa hasta nuestros días. Este término también se refiere a los cambios radicales provocados por la informática y la tecnología de la comunicación durante y después de la segunda mitad del siglo XX. De manera análoga a la revolución agrícola y la primera revolución industrial, la revolución digital marcó el comienzo de la era de la información. La revolución agrícola originó las ciudades agrícolas del mundo antiguo en el Oriente Medio, Mesoamérica, China, el Valle del Indo, el sur de Europa y América del Sur. La revolución industrial surgió en el siglo XIX y dio lugar a ciudades industriales como Manchester, Newcastle upon Tyne y Nueva York. En el siglo XX, la economía de servicios llevó a la gente a mudarse de las ciudades industriales a los suburbios. La revolución digital actualmente se lleva a cabo en China e India, donde las personas están migrando de zonas rurales a ciudades industriales y de alta tecnología, como Pekín, Shanghái y Bombay. La tecnología subyacente de la revolución digital tiene sus raíces en inventos de la segunda mitad del siglo XIX, como la máquina analítica de Babbage y el telégrafo. Fue en el siglo XX cuando la comunicación digital se convirtió en una opción económica y viable para la adopción generalizada, especialmente tras la invención de la computadora personal. Un momento clave en la historia de la digitalización fue en 1948, cuando el matemático Claude Shannon de Bell Labs publicó su artículo innovador, A Mathematical Theory of Communication. En este trabajo, Shannon estableció los fundamentos de la digitalización, sentando las bases para la transición de la tecnología analógica a la digital. La digitalización permitió que las copias digitales fueran idénticas al original, lo cual no era posible con las tecnologías analógicas. En las comunicaciones digitales, uno de los avances cruciales fue la capacidad de amplificar y transmitir señales sin pérdida de información. Esto fue posible gracias al uso de hardware repetidor, que permitía que las señales digitales se mantuvieran fuertes y claras a lo largo de grandes distancias. Un hito significativo de la revolución digital fue la transición de la música grabada de formatos analógicos a digitales. Durante la década de 1980, los discos compactos se suplantaron a los discos de vinilo y las cintas de casete como el formato más popular para la música grabada. La digitalización de la música fue solo el comienzo. La capacidad de transferir información digital de manera eficiente entre diferentes medios y acceder a esta información de forma remota revolucionó no solo la industria del entretenimiento, sino también la educación, la comunicación y muchos otros campos. En 1947, se inventó el transistor, una pequeña pero poderosa pieza de tecnología que permitió la creación de equipos digitales más avanzados. Este invento fue el primer paso hacia un futuro donde las computadoras se volverían indispensables en la vida cotidiana. Durante las décadas de 1950 y 1960, los militares, gobiernos y diversas organizaciones ya contaban con sistemas informáticos. Estas máquinas eran grandes, costosas y no estaban al alcance del público general, pero sentaron las bases para el desarrollo de tecnologías futuras. En 1969, el público fue introducido por primera vez a los conceptos que eventualmente conducirían a Internet cuando se envió un mensaje a través de ARPANET. Esta red, junto con otras como MARC y Cyclades, Merit Network, Timnet y Telnet, desarrolladas a finales de los años 60 y principios de los 70, utilizaban una variedad de protocolos que permitían la comunicación entre diferentes redes. ARPANET, en particular, fue crucial para el desarrollo de protocolos que permitieron la interconexión de múltiples redes, dando lugar a lo que conocemos hoy como la red de redes o Internet. El movimiento Hewlett de la década de 1960 también jugó un papel importante, inspirando la eventual creación de la World Wide Web. Este movimiento promovió una visión de un mundo interconectado y compartido, lo que se materializó con la llegada de la web. La década de 1970 fue testigo de la introducción de la computadora personal, las computadoras de tiempo compartido, las consolas de videojuegos y los juegos arcade. Esta época dorada de los videojuegos y la tecnología digital marcó un cambio significativo, ya que las empresas comenzaron a adoptar el registro digital en lugar de los métodos analógicos.
Con esto, surgió un nuevo puesto de trabajo, el transcriptor de datos, encargado de convertir registros analógicos en datos digitales. En los años 80, las computadoras se volvieron semi-omnipresentes en los países desarrollados. Se abrieron camino en las escuelas, los hogares, las empresas y la industria. Los cajeros automáticos, los robots industriales, los efectos especiales en cine y televisión, la música electrónica y los videojuegos se convirtieron en elementos esenciales de la cultura de la época. Millones de personas compraron computadoras personales, y nombres como Apple, Commodore y Tandy se volvieron muy conocidos. La Commodore 64, por ejemplo, se cita a menudo como la computadora más vendida de todos los tiempos, con 17 millones de unidades vendidas entre 1982 y 1994. En 1984, la Oficina del Censo de los Estados Unidos comenzó a recoger datos sobre el uso de computadoras e Internet en el país. La primera encuesta reveló que solo el 8,2% de los hogares tenía un ordenador personal. Esta cifra casi se duplicaba en hogares con niños menores de 18 años, alcanzando un 15,3%. Las familias de clase media y media alta eran las más propensas a poseer uno, con un 22,9% de probabilidad. Para 1989, el porcentaje de hogares con computadoras había aumentado al 15%, y casi el 30% de los hogares con niños menores de 18 años ya contaban con una. A finales de la década de 1980, muchas empresas dependían de los ordenadores y de la tecnología digital para sus operaciones diarias. Motorola creó el primer teléfono móvil, el Motorola Dynate C, en 1983. Aunque este dispositivo utilizaba comunicación analógica, marcó el inicio de una nueva era en la comunicación móvil. No fue hasta 1991 que los teléfonos móviles digitales se comercializaron, coincidiendo con la apertura de la red 2G en Finlandia. Esta red fue necesaria para satisfacer la creciente demanda de teléfonos móviles, que se había vuelto evidente a finales de la década de 1980. La primera cámara digital fue creada en 1988, y se comercializó en diciembre de 1989 en Japón y en 1990 en Estados Unidos. A mediados de la década de 2000, las cámaras digitales habían superado en popularidad a las cámaras tradicionales. Otro avance significativo fue la tinta digital, desarrollada a finales de la década de 1980. El sistema CAP de Disney, creado en 1988, se utilizó por primera vez para una escena de La Sirenita en 1989 y luego se empleó en todas las películas de animación de Disney entre 1990 y 2004. Tim Berners-Lee diseñó la World Wide Web, logrando el concepto general en marzo de 1989 y escribiendo el código y el servidor a finales de 1990. La web se hizo accesible al público en 1991. En 1993, Marc Andreessen y Eric Bina introdujeron Mosaic, el primer navegador web capaz de mostrar imágenes en línea, que sirvió de base para navegadores posteriores como Netscape Navigator e Internet Explorer. La década de 1990 vio una rápida expansión de Internet. Para 1996, Internet se había convertido en parte del conocimiento general y muchas empresas mostraban sitios web en sus anuncios. En 1999, casi todos los países tenían conexión a Internet y casi la mitad de los estadounidenses y personas en varios otros países usaban Internet regularmente. La mayoría de las conexiones eran lentas y de acceso telefónico, imitando la cultura de Internet en masa que se desarrollaría en el siglo XXI. Los teléfonos móviles se volvieron omnipresentes a principios de la década de 2000. Además de las llamadas, los mensajes de texto se convirtieron en un fenómeno cultural. La revolución digital se expandió a nivel global, afectando tanto al mundo desarrollado como al mundo en desarrollo. A finales de 2005, la población de Internet alcanzó los 1.000 millones y 3.000 millones de personas en todo el mundo utilizaban teléfonos móviles. La HDTV se convirtió en el formato estándar de emisión en muchos países. La década de 2010 fue testigo de un uso generalizado y la interconectividad de dispositivos móviles, recursos de Internet y redes sociales. En 2012, más de 2.000 millones de personas usaban Internet, el doble que en 2007.
La computación en la nube se popularizó. Para 2015, se esperaba que las tabletas y los teléfonos inteligentes superaran a las computadoras personales en el uso de Internet. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.